Hola, tenemos aquí un ejercicio de interacción gravitatoria del bloque de interacción gravitatoria de segundo bachillerato del tipo planos inclinados. Nos dan un enunciado en el que se describe el movimiento de un objeto que se desliza por un plano y está sometido a una de las fuerzas. Aquí he apuntado los datos, que es lo primero que hay que hacer. Una vez que se han escrito todos los datos hay que comprobar que están en el sistema internacional de unidades. Si no lo están, hay que hacer el cambio de unidades. En este caso están en el sistema internacional de unidades, así que no hay que hacer nada. A la derecha se escribe, se hace el dibujo, pues el plano, el objeto y enseguida el diagrama de fuerzas, que es este apartado aquí. Pues lo voy a hacer y ahora continuamos. Este es el diagrama de fuerzas. Tenemos actuando sobre el objeto la fuerza peso, esa aparece siempre, parte del centro de gravedad, ese es el punto de aplicación de la fuerza, dirección vertical, sentido hacia abajo. La fuerza de reacción normal aparece siempre que tenemos un objeto apoyado en una superficie, da igual que sea la superficie horizontal, vertical o con un cierto grado de inclinación como es este, está apoyado en una superficie inclinada, en un plano inclinado. Tenemos una fuerza aplicada que me dicen que actúa paralela al plano de deslizamiento y si el sentido de movimiento es ascendente, como hay fuerza de rozamiento, porque me hablan del coeficiente de rozamiento, si me dan ese dato es que hay que considerar la fuerza de rozamiento, siempre lleva dirección pues paralela al plano de deslizamiento. En realidad es en la zona de contacto de los dos, aunque podemos pintarla aquí, podemos pintarla partiendo del centro de gravedad. Y el sentido es opuesto al movimiento, siempre. Aquí están dibujadas todas las fuerzas y ahora me piden que calcule los módulos. Para calcular los módulos tengo que utilizar la ley fundamental de la dinámica. Calcular el módulo de cada una de estas fuerzas a veces es inmediato y otras veces hay que hacer, bueno, realmente hay que utilizar la ley fundamental de la dinámica. Por ejemplo, el módulo de la fuerza F, la fuerza aplicada, pues me dicen que vale 30 newton. Actúa en la dirección del plano, ese es su módulo, pues 30 newton, no hay que hacer ninguna operación. Módulo de la fuerza peso, pues es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad en ese punto. Pues 2 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado y eso es 19,6 newton. La normal es, bueno, el módulo de la normal de esta, aquí sí que tenemos que hacer algunos cálculos, pues voy a hacerlo. Cuando tenemos que hacer cálculos aplicando la ley fundamental de la dinámica, como se aplica en cada vez que la utilicemos solamente se aplica en una sola dirección, tenemos que dibujar ejes sobre el sistema, sobre el dibujito que hemos hecho. Y los ejes tienen la siguiente dirección. Voy a pintar, por ejemplo, en verde los ejes. Uno va a ser paralelo al plano de deslizamiento, pasando por el centro de gravedad, y el otro eje va a ser perpendicular al plano de deslizamiento, pasando por el centro de gravedad. El vertical es el eje Y y el otro es el eje X. Como la fuerza de reacción normal está en el eje Y, tenemos que aplicar la ley fundamental de la dinámica en el eje Y para determinar su módulo. Así que todas las fuerzas que no estén ni en el eje X ni en el eje Y, tengo que descomponerlas. ¿Cuál no está en el eje Y? De todas las fuerzas que vemos, la F está en el eje X, está en el eje Y, está en el eje X, esta es la que no está ni en X ni en Y. Pues es la única que hay que descomponer. Cualquier vector se puede expresar como suma de dos vectores perpendiculares. Pues aprovechando eso, pues lo que hago es descomponer. Esta línea discontinua es perpendicular. Esta línea discontinua es perpendicular al eje X. Y esta línea discontinua es, bueno, o sea, es perpendicular al eje Y, perdón, paralela al eje Y, o sea, perpendicular al eje X. Y esta tiene que ser perpendicular al eje Y, ¿vale? Para que quede aquí un rectángulo. Entonces, esta fuerza, que la voy a pintar así, esto sería P sub I. Y desde el centro de gravedad hasta donde acaba la línea discontinua, esto es P sub X. La componente del peso en dirección X. Yo tengo que aplicar la ley fundamental de la dinámica en el eje Y, que es donde está la fuerza cuyo módulo quiero conocer, y entonces quedaría así. Tendríamos
la resultante o la sumatoria de las fuerzas en dirección del eje Y es igual a la masa por la aceleración en dirección del eje Y. A la izquierda tendríamos fuerzas que actúan en el eje Y, pues la normal actúa en sentido positivo y la P sub I va dirigida en el sentido negativo. Pues diríamos N, o sea, la fuerza resultante de estas dos sería una fuerza que tendría como módulo la diferencia de los módulos y dirección, pues la del versor J, que es el vector de módulo unidad que lleva la dirección del eje Y. Aquí tendríamos M a I, versor J. Como estos dos vectores tienen igual dirección, la del eje Y, que es la que indica este vector, el siguiente paso es quitar esta componente y nos quedamos con escalares, con módulos. Quedaría n menos p sub i es igual a m por a sub i. ¿Cuánto vale el segundo miembro? A sub i quiere decir aceleración del objeto en la dirección del eje Y. Hay aceleración si hay un cambio en el vector velocidad, es decir, cambia o el módulo de v en dirección del eje Y o su dirección. En la dirección del eje Y, el objeto está todo el tiempo en reposo. El movimiento se produce a lo largo del eje X. Por lo tanto, si no hay cambio en ninguna de las características del vector velocidad, no hay aceleración en el eje Y. Así que esto vale 0. Y tendríamos aquí m por 0. Y m por 0 es 0. N menos p sub i, n menos p sub i. Si n menos p sub i vale 0, quiere decir que la normal es igual a p sub i. El módulo de la fuerza de radiación normal es igual a p sub i. ¿Y cuánto vale p sub i? Es esto. Esto, si nos fijamos en este triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, este angulito es alfa, el del plano inclinado, y este es alfa. Si giramos esto, podemos observar que en este triángulo rectángulo, P sería el módulo de este vector, que es la hipotenusa, y P sub i es el cateto contiguo al ángulo. Contiguo, pues coseno. Es decir, tenemos que n es igual a la hipotenusa, que es P, por el coseno del ángulo del plano inclinado. Bueno, puedo quitar esto y tengo que n es igual a m por g por coseno de alfa. Y ahora sustituyo cada factor por su valor y me sale que el módulo de la fuerza normal es 16,97 newton. Y ya solo queda hallar el módulo de la fuerza de rozamiento. Pues el módulo de la fuerza de rozamiento viene dado por el coeficiente de rozamiento por el módulo de la fuerza de reacción normal. Fijaos que aunque la fuerza de rozamiento es un vector que lleva dirección paralela al plano y la normal perpendicular al plano, sus módulos sí que tienen esta relación. No es decir, este vector no es igual a este, porque para que eso fuese igual, la dirección de este vector y la de este tendrían que coincidir y no coinciden, siempre son perpendiculares. El módulo de la fuerza de rozamiento viene dado por mu por el módulo de la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento vale 0,1. Sabéis que depende del material del que están hechos los objetos que están en contacto, que sería el plano inclinado y el objeto que se desliza. 0,1 por 16,97 newton. Eso da 1,697 newton. Bueno, podemos redondear a 1,7 newton. Y en el apartado B me preguntan cuánto varía la energía cinética del cuerpo que se desliza, la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica. Cuando el objeto ha pasado de estar aquí abajo a estar a una altura de 1,5 metros. Bueno, pues para resolver problemas de planos inclinados por consideraciones energéticas, que la otra es por dinámica, que sería usando la ley fundamental de la dinámica, bueno, por consideración energética podemos utilizar dos teoremas o principios. Uno es el teorema de la energía cinética y otro es el principio de conservación de la energía mecánica.
que tiene como dos versiones. Teorema de energía cinética dice que cuando sobre un cuerpo actúa durante un tiempo varias fuerzas, el trabajo total, es decir, la suma del trabajo que realizan todas las fuerzas o el trabajo de la fuerza resultante, es igual a la variación que experimenta la energía cinética del cuerpo. Y el otro principio que se puede utilizar es el principio de conservación de energía mecánica. Si solo hay, bueno, mejor lo voy a poner así. Uno es la variación de la energía mecánica del móvil es cero, es decir, lo que es lo mismo, la energía mecánica se mantiene constante si y solo si solo actúan fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Pues la fuerza gravitatoria, como es el peso, la fuerza recuperadora elástica, que normalmente se representa así, fuerza gravitatoria, y la fuerza de interacción electrostática. Esas son las tres fuerzas conservativas. Solamente se conserva en ese momento. Si no hay solamente fuerzas conservativas, entonces la variación de E es distinta de cero. Sí que cambia, no es constante. ¿Y cuánto vale el cambio? Bueno, esto es si hay fuerzas no conservativas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que la variación de E no es cero, sino que es igual al trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. Pues como estamos en este caso, en el que hay fuerzas no conservativas, quiero destacar el fosforito. Voy a utilizar esto, es la versión del principio de conservación de energía mecánica que se cumple en este ejercicio, y voy a utilizar esto. Vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, entonces utilizo el teorema de energía cinética para determinar la variación de energía cinética desde el que el objeto empezó a subir por el plano inclinado hasta que llega a esa altura que me dan de 1,5 metros. Se podría calcular la variación de energía cinética a partir de la definición. Es decir, energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues la variación de energía cinética sería un medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pero primero es que me piden que lo determine por consideraciones energéticas. Entonces tengo que utilizar pues uno de los dos principios que ya he citado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco puedo utilizar esta expresión porque desconozco la velocidad final. Así que tengo que utilizar esta expresión. Como según esta la variación de energía cinética es igual al trabajo que realizan todas las fuerzas, pues tengo que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Para determinarlo utilizo la definición operacional de trabajo, producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento tiene como origen el punto de partida del objeto y como extremo, estoy pensando en qué color ponerlo, pues en morado, por ejemplo. Si parte de aquí, pues aquí. Y si llega hasta aquí, ese es el vector de desplazamiento. Vector de desplazamiento. Así que tengo que utilizar esta definición. Y es módulo de uno, módulo del otro, coseno del ángulo que forman. El módulo de la fuerza son 30 newtons. El vector de desplazamiento sería el módulo de este vector. Pues utilizamos que esto es un triángulo rectángulo. Y sé la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Pues lo utilizo, lo voy a hacer ahora. Y esto es coseno del ángulo que forma el vector fuerza y el vector de desplazamiento. La fuerza va para allá, el vector de desplazamiento para allá, el ángulo que forman es 0, luego coseno de 0, 1. Aquí tengo las operaciones, pues ahora sustituimos esto 30 newton, 3 metros, coseno de 0 grados, que es 1. Luego quedan 90 newton por metro, julio. Ya tenemos el trabajo de la fuerza aplicada. Trabajo de la fuerza normal. La fuerza de reacción normal nunca realiza trabajo porque al llevar dirección perpendicular al vector de desplazamiento, este morado y este son dos vectores perpendiculares. El coseno que habría que utilizar es el coseno de 90, que es 0. Por eso esto sale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que realiza la fuerza normal sea 0. Entonces la fuerza de reacción normal no realiza trabajo, es decir, no aporta energía al cuerpo, porque realizar trabajo sobre un cuerpo significa aportarle energía. ¿Vale? Continuamos. Trabajo de la fuerza peso. Bueno, hay tres maneras de hallarlo. Tres.
Una es, pues simplemente, pues utilizando la definición operacional, que sería pues el producto escalar de P por delta de R, es decir, módulo de P, módulo de delta de R por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman P y delta de R? P lleva esta dirección y delta de R lleva esta. Pues vamos a ver, delta de R con P sub I son perpendiculares, es decir, este angulito es 90. Entre P y delta de R hay 90 más alfa, y alfa es 30, pues 120. Es decir, P, que sería mg, por la distancia que ya le hemos calculado, que es 3 metros, por el coseno de 120. Esa es una opción. Otra, como el peso es esta fuerza es igual a P sub I más P sub X, el trabajo que realiza esta fuerza es igual al trabajo que realiza esta más el trabajo que realiza esta. El trabajo que realiza P sub I es 0, porque esta fuerza es perpendicular al vector de desplazamiento. Así que esto pondríamos es 0, pero hay que justificar, a mí no me cabe. Bueno, lo pongo aquí arriba, lo que habría que poner P sub I es perpendicular al vector de desplazamiento. Y P sub X no, P sub X sería, pues P sub X quedaría así. P sub X, bueno, tengo que hallarlo, es el cateto opuesto al ángulo alfa, es decir, la hipotenusa que es P por el seno de alfa, esto. El módulo delta de R sería la distancia que he recorrido, que hemos determinado que vale 3 metros, y ahora coseno del ángulo que forman estos dos vectores, P sub X y delta de R. Pues P sub X le para acá y delta de R para allá, pues es 180, coseno de 180 menos 1. Y sustituyendo sale menos 9,8 julio. De la primera versión habría salido también menos 9,8 julio. Existe una tercera opción, que es tener en cuenta que la fuerza peso, que es la fuerza gravitatoria actuando sobre un objeto concreto, teniendo en cuenta que es conservativa. Cuando una fuerza es conservativa, el trabajo de esa fuerza es igual a menos la variación de la energía potencial asociada. Las otras dos fuerzas conservativas pues cumplen también esto. El trabajo de la fuerza recuperadora elástica es igual a menos la variación de la energía potencial elástica, y el trabajo de la fuerza electrostática es igual a menos la variación de energía potencial electrostática. Todas las fuerzas que sean conservativas cumplen que el trabajo que realizan es igual a menos variación de la energía potencial asociada. Y utilizando la definición de energía potencial, quedaría de esta forma. Como la altura inicial a la que está el bloque siempre se considera que nivel 0, de la posición inicial, entonces esto se iría y esto sería menos mg h final. Esos tres datos se conocen, se sustituyen y sale. Y tenemos que el trabajo de la fuerza peso es menos 29,4 julios. Y quedaba calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, pues utilizando la definición, sustituimos, y queda esta expresión. Mu se conoce, la normal ya la hemos determinado antes, h es h final, en el denominador tenemos seno de alfa, es este ángulo que es 30 grados, coseno del ángulo que forman estos dos vectores, la fuerza de rozamiento va para abajo, el vector de desplazamiento para arriba, luego esto es este ángulo de 180 grados, sustituyéndolo todo, y esto vale menos 5,091 julios. Bien, ya hemos calculado cada uno de los trabajos que compone el trabajo de cada una de las fuerzas, pues ahora sustituimos en esta igualdad el primer miembro. La suma de todos estos trabajos va a ser igual a la variación de energía cinética, que es una de las cosas que me piden en el apartado B. 55,509 julios. Bueno, si redondeamos a dos cifras decimales quedaría así. Vamos ahora a variación de energía potencial gravitatoria. Bueno, esto ya lo hemos calculado antes. Era por el hecho de ser el peso una fuerza conservativa, esto es igual a menos el trabajo de la fuerza peso, es decir, 29,4 julios. La variación de energía mecánica pues es la variación de la energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. Y esto es 29,4 julios, bueno, en el otro orden. 55,51 julios más 29,4 julios. Y esto es igual. Como la energía mecánica es igual a la energía cinética más la potencial gravitatoria,
La variación de energía mecánica es suma de las dos variaciones y queda esto. Y por último, podríamos comprobar si se cumple el principio de conservación de la energía mecánica, que cuando solamente hay fuerzas conservativas, lo que dice es que la energía se conserva, es decir, que no varía, la variación de E es cero. Cuando hay fuerzas no conservativas, como es este caso, la energía mecánica no se conserva, sino que varía. ¿Cuánto vale esa variación? Pues es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Bueno, un ejemplo típico de fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento, pero cualquier otra fuerza que no sea la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática, la fuerza recuperadora elástica, tampoco es conservativa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se cumpliría? Pues el trabajo de la fuerza conservativa sería el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero tampoco es conservativa la normal ni tampoco la fuerza aplicada. No lo es. Entonces, si sustituimos esto por su valor, esto es menos 5,091 julios. La normal nunca realiza trabajo porque siempre es perpendicular al vector de desplazamiento y el trabajo de la fuerza F vale esto. Si hacemos las operaciones, me sale justamente 84,91 julios. Es decir, la variación de energía mecánica, en este caso, es igual a 84,91 julios, lo que nos había salido antes. Normalmente se suele poner aquí simplemente trabajo de la fuerza de rozamiento, porque suele ser la única no conservativa. Bueno, la normal siempre está presente, pero es que la normal nunca realiza trabajo. Entonces, normalmente esto es trabajo de la fuerza de rozamiento y de la fuerza normal. Como la fuerza normal no realiza trabajo, porque es perpendicular al vector de desplazamiento, suele expresarse esto solo como trabajo de la fuerza de rozamiento, pero en realidad en este caso también hay otra fuerza que no es conservativa, que es la fuerza aplicada. Teniendo en cuenta todo eso, pues observamos que se cumple el principio de conservación de energía mecánica. Y ya está. Chao, chao.